puedo abandonar. Esta mañana quisiera tomarme unos breves minutos, como cada domingo, para dejarles una enseñanza bíblica antes de terminar nuestra reunión. Y siguiendo nuestro estudio de Mateo y viendo lo tremendo, ¿no?, de la vida de Jesús y cómo Jesús actuó con la gente. La semana pasada terminábamos el tema de los tres milagros iniciales del ministerio de Jesús, aunque no fueron iniciales, porque había hecho milagros ya. Digamos, los 3 milagros concretos que registra Mateo en primera instancia. No fueron los 3 únicos primeros milagros que Jesús hizo para nada. Quiero aclarar eso. Me estoy refiriendo a los 3 milagros que registra Mateo y la intencionalidad que veíamos en cada uno y el por qué. El por qué lo hizo. Los judíos, como les decía la semana pasada, oraban. Los hombres judíos le daban gracias a Dios que no eran leprosos, no eran gentiles y no eran mujeres. Fueron los 3 primeros grupos, o las 3 primeras personas que Jesús atendió. Y todo lo que pudimos ver en la revelación de Dios y en la profundidad, y cómo Jesús empieza a darle el carácter del reino de Dios a la gente. Aquí ya no hay ni preferidos, ni judíos, ni griegos, ni nada. Anyway, Él está en esa acción, trabajando y sirviendo desde el rey que vino como siervo para mostrar su reino. Y Mateo, cuando está escribiendo todo esto, tiene en mente todo eso para que el pueblo suyo, el pueblo hebreo y todos aquellos que vinieran a conocerlo, entendieran que Él era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y yo hice una separación en el pasaje de Mateo que tiene en sus Biblias el título de Jesús sana a la suegra de Pedro, porque en realidad la obra de la sanidad de la suegra de Pedro es la mitad del pasaje. El pasaje que está separado en nuestras Biblias, en la mayoría de nuestras Biblias, como 4 versículos allí, del 14 al 17 inclusive, tiene 2 hechos completamente diferentes y que tienen connotaciones completamente diferentes. Hablábamos del acto de la sanidad de la suegra de Pedro, y hoy quiero tomarme unos minutos para hablar de un tema que es importantísimo ser tratado, que seguramente todos tenemos nuestras preguntas con relación a eso y necesitamos también nuestras respuestas. Dice la Biblia, cuando llegó la noche, recuerden que según Marcos, toda esta antesala de la sanidad de la suegra de Pedro sucedía en vísperas del día de reposo. Seguramente el día de reposo lo veíamos la semana pasada, que en el relato de Marcos, Jesús había ido a la misma sinagoga del hombre que había construido el soldado romano. ¿Se acuerdan que era uno de los argumentos que le habían dado los amigos del soldado, del centurión, para pedirle que sanara a su siervo? Mira, que nos construyó una sinagoga. Y entonces ustedes van a ver aquí que llegó la noche y trajeron a él una multitud. ¿Por qué esperaron a la noche a traer una multitud? Bueno, porque el día de reposo iba de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde. Era el horario hebreo. Entonces después de las 6 de la tarde ya podían volver a la vida normal, las 6 de la tarde del sábado. Eso seguramente fue lo que pasó aquí. La gente vino a él una vez que terminó. Estaban controlando, no en estos relojes obviamente, dio la hora de las 6 de la tarde, o sea, la hora final, ¿verdad? La hora 12, por decirlo en términos hebreos, y se fueron a buscar a Jesús. Y dice la Biblia, estoy en el versículo 16 del capítulo 8 de Mateo, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. A todos los enfermos. Y Mateo saca una conclusión aquí. Esto no lo dijo Jesús. Jesús no dijo, yo hago esto para que se cumpla. Mateo escribe esto. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, está hablando de Dios, y llevó nuestras dolencias. Yo quiero parar por ahí, aunque no deberíamos separar el pasaje, deberíamos leer continuado, por lo que pasa aquí. Porque aquí hay un encuentro entre esa grandeza del poder de Dios y después la realidad de lo que significa vivir para la gloria de Dios. Y separar estos 2 pasajes, sin lo que viene, no nos ayuda en el contexto de lo que está pasando.
Si seguimos la lectura, vamos a encontrar que Jesús, viéndose rodeado de gente, porque llega un punto en que la gente se abarrotaba, imagínense un lugar donde todos están siendo escuchados. Imagínense lo que termina eso, ¿verdad? Entonces dice, si leemos a continuación, que Jesús los mandó a pasar al otro lado. Vamos a salir de acá, vamos a subirnos al barco y pasar. Y ahí viene gente que ve que él se va y le dice, yo te quiero seguir. Y no quiero entrar en eso, porque la semana que viene seguramente vamos a entrar en esto, en el tema de cómo Jesús reacciona frente a aquellos que le dicen que lo quieren seguir. Al contrario de cómo pensamos, o cómo nosotros pensamos que esto es. Nosotros hemos hecho del Evangelio una suerte de que, bueno, le estoy haciendo un favor a Dios porque acepté a Cristo. No, tú no aceptaste a Jesús. Jesús te aceptó a ti, que es muy diferente. Tú eras el que no eras acepto en el amado. Él te hizo acepto en Dios. Pero no me voy a meter ahí. Hoy quiero que analicemos esto. Dice que llegó la noche y le trajeron a él muchos endemoniados, o sea, personas que estaban poseídas por espíritus malignos. Fíjense qué fuerte esto. Y dice que con la palabra echó fuera a los demonios. Ahora fíjense el despliegue de poder de Jesús. Tranquilo, así como, recuerden, la figura de un carpintero, un hombre que en unos minutos va a decir no tiene ni siquiera una casa donde ir. O sea, está peregrino, está andando por la tierra donde Dios lo puso. Y de repente le traen y dice con la palabra Mateo, y tiene mucha importancia para Mateo lo que está describiendo, porque, y a mí también me parece algo espectacular esto, porque ahí está la gran diferencia entre Dios y nosotros, que nosotros recurrimos a un montón de cosas para los mismos actos que Jesús hacía con la simplicidad de la divinidad. Él tenía la autoridad absoluta sobre los poderes de la maldad. Él no entró en una pelea con Satanás. No se imaginen la pelea de Jesús con Satanás, un ring de boxeo. Esto era una lucha de autoridad. El poder no estaba en discusión. El poder siempre fue de Dios y nunca dejó de ser. Satanás nunca tuvo otro poder que el que Dios le autoriza a tener. De hecho, en tu vida, Satanás no tiene otro poder que el que Dios le autoriza. Por eso tu problema siempre es con Dios, no es con el diablo. No está, por favor. No solo el que Dios le autoriza, el que tú le das. Perfecto, perfecto. Gracias por esa aclaración. De ahí entra, como dice el apóstol Pablo, el lugar que tú le das al diablo. Pero el diablo, ¿tú crees que no te podría matar si pudiera? ¿No te podría destruir tu familia hoy? ¿Tú crees que a Satanás le encantaría ver a tu hijo sufriendo hoy? Pero hay un momento en el que Dios le dice, no, tú no lo vas a tocar. Pero hay un día en que le dice, toca. Y Satanás viene con la autorización de Dios, y bien como dice Aníbal, después se agarra de nuestras libertades con relación a él. Muy bien dicho. Entonces Jesús dice en la Biblia que los echó con la palabra. O sea, vete, sal de él. Lo hemos visto. ¿Cómo sé eso? Porque después sí se van a narrar liberaciones hechas por Jesús. En que le dice, ¿se acuerdan cuando el endemoniado gadareno, que de hecho va a pasar en unos instantes ese milagro poderoso? Los demonios se postraban. ¿Qué tienes conmigo? Dijo, no te ruego que no me atormentes. Esa es la posición de Satanás con Dios. Satanás no está en una lucha de poder y no saca el brazo con Dios y le dice, te voy a reventar. Esto es una lucha de autoridad con relación a nosotros. Satanás se jacta del poder que nosotros le hemos otorgado en el momento en el que es autorizado a tocarnos de parte de Dios y nosotros cedemos a todos sus encantos y a todas sus maldades, y después Satanás nos esclaviza en un acto en el que nunca es el deseo de Dios, pero en el que Dios va a respetar siempre tu decisión de cuánto lugar le des al diablo en tu vida. Si tú quieres que el diablo entre y haga morada en tu vida, él lo va a hacer. Si tú quieres que Satanás controle tu boca, la va a controlar. De hecho, hay gente que es más boca de Satanás que es boca de Dios y es cristiana. Porque le presta más la boca al diablo que a Dios. En sus chismes, en sus maldiciones, en la manera de hablar de otros. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Santiago dice, cómo de una fuente puede salir agua dulce y amarga? Pues de nuestra boca sale. Increíblemente. ¿Verdad? Y lo más terrible que lo que la boca habla, del corazón sale, dijo Jesús. ¿Verdad? Pero quiero detenerme unos minutos en esta reflexión. Jesús sanó a todos los enfermos después. Ya va a llegar el momento en que vamos a hablar del tema de la autoridad. Quiero llegar ahí. Pero Jesús expulsa a los demonios. Fíjense que estos demonios que Jesús expulsa, el mismo Jesús dijo que van a seguir dando vueltas tratando de volver.
¿Se acuerdan en Lucas 11 cuando Jesús dice el espíritu inmundo que sale y anda buscando lugares donde reposar y no encontrándolo? Dice, voy a volver al lugar donde fui porque esa casita está limpita, pero está desocupada. Cuando la persona solo se queda con la bendición de Dios y no se queda con el Dios de la bendición, ¿verdad? Y dice, no, pero ahora voy a volver para quedarme. Dice que toma 7 espíritus peores que él. De hecho, cuando lleguemos a eso, no está en Mateo ese pasaje, está en Lucas, solo en Lucas, by the way. Vamos a hablar de cómo este mundo de maldad no son fuerzas malas, son personas que piensan y que varían en grados de maldad. Hay uno que son más malos que otros, Jesús lo dijo. Dice que toma espíritus peores que él, eso significa que hay demonios más malos que otros. Yo no sé cómo eso es posible, pero la Biblia lo dice. Entonces, ¿cómo es posible que un demonio que es expulsado vuelva? ¿Y qué pasa con las enfermedades? Porque, por ejemplo, aquí dice que sanó a todos los enfermos. Mateo toma este acto absoluto de Jesús, que no es siempre que sucede. De hecho, en Nazaret él no pudo hacer milagros porque no pudieron creer en él y él podía hacer el milagro sin la fe, pero por causa de la incredulidad los dejó. De hecho, Jesús, ya lo estudiamos esto, sobre esta ciudad que va a ver todos estos milagros, Jesús va a decretar una maldición que va a permanecer y que permanece hasta hoy por la incredulidad de ellos en medio de ver. O sea que Capernaum tampoco tenía mucha fe. Pero ¿por qué en Nazaret no los hizo y aquí lo hizo? Es parte de la soberanía de Dios a la que nosotros no podemos entender. Lo cierto es que Mateo ve este acto absoluto, porque una cosa era sanar a una suegra, que era gran cosa, o un centurión, o no todos los sanadores sanarían a una suegra, eso hay que darle valor a eso, ¿eh? Y sanar a un leproso y tocarlos en un acto de compasión. Pero aquí parece que hay un despliegue de poder. O sea, Jesús se paró, expulsó a todos los endemoniados, no quedó uno, y todos los enfermos los sana. Ahora, pónganse a pensar que aquí estamos hablando posiblemente de cientos de personas. Es un solo... nosotros sabemos cómo Jesús actuaba. Él no iba tocando mal y la gente cayéndose. No hay una sola evidencia de un acto de Jesús así a lo predicador moderno. Jesús era mucho más de tocar, de llegar a las personas. Aún así, Mateo habla de una multitud, o sea, de muchísima gente, y nos da el testimonio en las Escrituras que en un acto soberano de despliegue de la divinidad de Jesús, hay un acto absoluto de favores. No hubo uno que se fue sin su favor. Imagínense si esta mañana Jesús dijera, les voy a conceder a todos todo. Madre mía, las cosas que saldrían acá, ¿eh? Que pensamos que hemos renunciado, pero que en realidad no, que si tenemos la posibilidad de tenerla, venga con papucho, ¿verdad? Por eso que Jesús no lo va a hacer esta mañana. Muy bien. Y Mateo, viendo este despliegue de poder, él dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Déjenme hacer una pequeña pausa aquí antes de seguir en este pasaje y llevarnos a una pregunta que está y que a veces no nos animamos a hacer y llevarnos a la reflexión de qué significa esto. No me voy a tomar mucho tiempo más, no se asusten. Si veo que necesitamos el domingo que viene, la pausamos. Jesús anunció el advenimiento del reino. Desde los días de Juan el Bautista, dijo Jesús, hasta ahora, y estaba hablando de su propio tiempo, el reino de los cielos sufría una violencia, entró en combate, entró en una guerra nueva. ¿Cuál es esa guerra? Es el acercamiento a la tierra, nuevamente del reino de Dios. Eso no pasaba antes de Cristo. Pero esto no es una guerra solo espiritual, que hoy en día el problema de la guerra espiritual, que es real, que es una guerra espiritual, por supuesto que es. Porque es una guerra de reinos, aunque Satanás no tiene un reino, Satanás tiene ¿qué tiene? Una rebelión, porque no es un reino, él no es rey de nada, él es un usurpador. Él no es que él tiene una legalidad mentirosa, o sea, Jesús le acepta que le fueron entregados, por favor. No sé, me parece. No, dale, vos dale que... Yo entiendo de la Biblia, no es que sea de Satanás, pero hay otro reino de las tinieblas, porque Pablo dice, nos ha trasladado del reino de las tinieblas. Perfecto. No sé si Satanás es el que reina, pero hay una guerra de reinos. Amén. Existen dos reinos. Amén, perfecto. Yo
me refería más que nada, y entiendo lo que tú decís, tenés razones, la Biblia habla, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Obviamente que Satanás está entronizado y tiene autoridad, es ahí donde yo iba a llegar. Él es legalmente, según reconocido por Jesús, quien tiene la autoridad, porque cuando Satanás le dice, a mí me fueron entregados y yo se la puedo dar a quien quiera, y te agradezco porque has hecho esa salvedad, Jesús no le dice, no, es mentira, tú no sos nada, le reconoce esa autoridad. Pero no, lo que yo quería decir, y quizás no supe expresar la palabra, es que no es que fue elegido rey. No es el rey genuino, auténtico. Satanás es un usurpador. Que hay reyes usurpadores y la historia lo dice. Porque nosotros sabemos, por ejemplo, en la propia vida de Jesús ya hay un traspaso de Césares. Que se mataban y el que venía mataba, se hacía rey. O sea que, voy a decirlo correctamente, es un reino, pero no es un reino legítimo. No es que fue elegido rey como, por ejemplo, cuando Saúl fue elegido rey. Esto es un reino usurpado. En realidad el hombre era el rey de la tierra. En realidad tendría que ser Dios. Vamos a ser honestos. No era el hombre que iba a ser rey, pero el hombre era el guardador de la tierra y Satanás se entroniza a través de una trampa como rey. Vamos a decirlo así. Muchas gracias, Nia. Muy bien la aclaración. Lo cierto es que acá hay una guerra de dos reinos. El reino de Satanás, o la rebeldía de Satanás, como me gusta llamarla a mí, que se transformó en un reino, y la autoridad del que viene a reclamar lo que era de él, que es Dios, que es por creación y por autor, es el verdadero Señor, pero que le entregó al hombre la autoridad y respetó que el hombre le entregara esa autoridad a Satanás. Esto es mucho más complejo, que deberíamos decirlo con mucho más tiempo, pero básicamente fue lo que pasó. Ahora, cuando el reino de los cielos se acerca a este reino de las tinieblas, donde Satanás se autoproclama Señor o Rey, y Jesús le reconoce. Quiero aclarar que esto no es una cuestión solo técnica, que Jesús le dice, le acepta esa... Jesús lo nombra príncipe. Príncipe, exacto. Jesús no lo nombra rey, Jesús lo nombra príncipe de este mundo, pero sí le reconoce la autoridad sobre la tierra. Y eso es algo fuertísimo. En este encuentro de poderes, en realidad Dios puede destruir el reino de las tinieblas con la misma autoridad con la que está echando demonios, con el decir de su boca. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no podemos ver a este Jesús actuando de esta manera todos los días, de todas las eras, por la eternidad? O sea, Mateo reconoce, este es el que vino a llevar nuestros dolores, este es el que vino a llevar nuestras dolencias. Pero Jesús, ¿está llevando nuestras dolencias aquí en esta sanidad? Nosotros sabemos que no. No era esto a lo que se refería Isaías. Pero era también a esto, porque en el sentido de que Jesús no solo vino de una manera técnica a decir, bueno, los voy a liberar. Esto de que se hizo pecado y que se hizo enfermedad, como dice el apóstol Pablo después, el que siendo rico se hizo pobre, esta identidad, esta empatía, también le da a Jesús este acto de compasión de que Él sintió nuestra enfermedad, sintió nuestro dolor y al verlo lo sanó. Pero en realidad no es aquí que Jesús está llevando nuestros dolores y nuestras cargas. Todos sabemos que eso sucedió en la cruz. Entonces, si Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz, ¿por qué nos enfermamos? Ahora, si llevó nuestros dolores, ¿por qué sufrimos? Si dice la Biblia que el que no era pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos libres del poder del pecado, ¿por qué todavía el pecado tiene poder sobre nosotros? ¿No dice la Biblia que Jesús llevó en la cruz el pecado de todos nosotros? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí Mateo está diciendo, citando el versículo que dice, tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, porque ve la gente sufriendo por la opresión satánica y después ve la gente sufriendo por la enfermedad. Los sana a todos. ¿Por qué Jesús sanó a todos en Capernaum y no sanan a Julia? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que responder y tenemos que entender. Y ahí es donde entra esta verdad absoluta que el apóstol Pablo nos dice. Ahora, ¿Jesús no venció la muerte también? ¿Por qué nos morimos?
¿No le seguimos nosotros teniendo terror a la muerte? ¿No hacemos todo lo posible por no morirnos? Lo cual es correcto que hagamos. No quiero que nadie acá cambie de opinión. ¿Me siguen el pensamiento? Nosotros decimos, no, pero Jesús, declarate sano. Declarate sano. Entonces declarate eterno. Y no te mueras. ¿Qué pasa con los predicadores que predican eso cuando se mueren? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo les reclamamos que no era verdad lo que decían? Mateo está diciendo que Jesús es quien dijo ser, pero no está diciendo con esto, miren que todos aquí de ahora en adelante van a ser sanados o van a tener fuera sus dolores. De hecho, la gente viendo esta verdad y este Jesús, van a ver hasta un escriba tratando de seguirlo. Y ahí Jesús lo va a poner en su lugar. Él le va a decir, mira que esto no es fiesta todo el año. Pero es verdad. Porque lo que Jesús está haciendo es mostrando en su poder y en su gracia el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios. Escuchen lo que les voy a decir. El plan perfecto, la consumación del reino de los cielos será una victoria total y definitiva sobre todas las cosas que han aquejado a los hombres. Esto es pecado, maldad, dolores, enfermedad y muerte. El mismo Pablo que dice que Jesús triunfó sobre la muerte y las potestades, dice, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Postrer, o sea, futuro. Fue vencido y será vencido. El pecado fue vencido y será vencido. La enfermedad fue vencida y será vencida. El reino de los cielos no está establecido en la tierra, se acercó, se va estableciendo en la vida de aquellos que aceptan el reino, o sea, el señorío de Cristo, el cambio, como bien decía Aníbal, de tinieblas a la luz. Pero eso no significa que hay una victoria absoluta, lo que hay es un decreto de Dios, una victoria conquistada ya está consumado, ya está ejecutado en los cielos. Pero Dios otorgó un periodo que nosotros llamamos gracia. ¿Qué es la gracia? Termino. Ya me estoy extendiendo demasiado para un día solo. La gracia es aquello que le pasó a Esther cuando entró a la sala del rey. El rey le extiende el cetro, le otorga gracia. Ella no puede entrar a la presencia del rey porque va a morir. Pero el rey le ofrece que amnistía, perdón, gracia. Hace de cuenta que no pasó nada. El establecimiento del reino no admite esa gracia. El establecimiento del reino es el fin de la gracia para el inicio del reinado absoluto de Jesús, donde ya no va a tener que otorgar gracia porque todos ya van a ser de él. La gracia existe porque habíamos muchos que no éramos de él y que somos invitados a ser de él. Establecer el reino absoluto exige un juicio y una destrucción de los enemigos. Todos los enemigos serán destruidos, dice el apóstol Pablo. Todos los enemigos serán destruidos. Pero acuérdate que tú eras enemigo de Dios hasta la cruz. Todo enemigo de Dios en la cruz será destruido. Pero la gracia le ofrece al hombre la oportunidad de venir a ser amigo de Dios, de reconciliarse. Dice Pablo que somos parte del ministerio de la reconciliación, como si le rogásemos, le rogamos, reconcíliense con Dios. Hay una puerta, hay un cetro extendido. El rey no destruyó el reino de las tinieblas porque está invitado a los hijos de las tinieblas. Hay una amnistía, hay una posibilidad, como que el rey viniera alguien a Estados Unidos y dijera, miren, y termino con esto, acá me están viendo solo la panza, como si dijeran, no quiero que me vean la panza, como si dijeran, y termino con esto, si viniera un rey a Estados Unidos y dijeran, mire, ustedes son ciudadanos americanos, todos los que quieran ser ciudadanos de mi reino, los voy a perdonar y van a ser como si nunca hubiera pasado, pero el que se quede en Estados Unidos hasta la medianoche va a ser destruido. Eso es lo que está pasando hoy. Eso es la gracia. La gracia es que Dios en su amor, tú eras enemigo, pero te dijo, yo no te quiero enemigo, pero voluntariamente tienes que salir de ese reino. La enfermedad en el reino de los cielos está conquistada de manera absoluta, pero tú todavía estás en un mundo que está bajo el maligno. Potencialmente la enfermedad te puede alcanzar.
potencialmente el dolor te puede alcanzar e inevitablemente la muerte te va a alcanzar hasta que sea destruida. La semana que viene vamos a seguir charlando sobre esto. Les pido que estén leyendo sus Biblias y vayan buscando versículos si quieren, así como hemos hablado esta mañana. Vayan buscando versículos. ¿Es correcto decir que todos los que oramos por sanidad somos sanados? ¿Es correcto decir que después que Cristo murió en la cruz nadie más va a sufrir dolores? ¿O realmente lo que Jesús hizo es la conquista de esas cosas, invitándonos a vivir en la seguridad de que un día esas cosas serán completamente destruidas? Ya están conquistadas, ya está consumado. Jesús no va a hacer más nada que lo que hizo, pero hay un acto final de sumisión completa a las tinieblas. Amén. Vamos a seguir hablando sobre esto.